El presente trabajo tiene como finalidad ofrecer un pequeño panorama de cómo actúa el psicólogo cuando se enfrenta ante una conducta antisocial. Es curioso cómo en las diferentes sociedades se lograron desarrollar diferentes tradiciones y estilos de vida, y cómo en la actualidad personas de diferentes países se esfuerzan por conocer, aprender e incluso apropiarse de ciertas tradiciones y culturas que existen en otros países. Podemos comenzar haciendo una pequeña comparación con la cultura del continente asiático, donde el saludarse, despedirse o dar las gracias se hace mostrando una reverencia con la cabeza, como podemos verlo en la imagen. La cultura gastronómica es tan variada y exótica. Por ejemplo, la base de sus comidas es el arroz. Para ellos, el comer arroz o incluirlo en sus dietas es sinónimo de salud. Pero si hacemos una comparación con nuestro país, el maíz para los mexicanos es como el arroz para el continente oriental. En cuanto a tradiciones, podemos comenzar con el ya muy conocido Día de Muertos, que actualmente es símbolo de nuestro país, ya que personas de diferentes nacionalidades viajan hasta México para poder vivir esta bonita tradición, la cual viene desde generaciones prehispánicas, y aunque actualmente se ha modificado la tradición por la introducción de la religión católica, se tiene la idea de que el 1 y 2 de noviembre nuestros difuntos regresan del Mictlán hasta el mundo terrenal para visitar a sus familiares, que con mucho cariño los recuerdan poniendo ofrendas dentro de su casa o en el panteón. Estas ofrendas deben contener agua, sal, incienso, pan de muerto, flor de cempasúchil, papel picado y la comida que más gustaba el difunto comer en vida. Y por ejemplo, con respecto a Corea, cuando una persona muere, se comienza un ritual llamado las cuentas de la muerte, donde el hijo mayor, o en su defecto, el nieto mayor del fallecido, se encarga de preparar el cuerpo, bañándolo con incienso, cortándole las uñas, peinándolo, cambiándolo con un traje hecho de cáñamo, colocando algodón en sus oídos, arroz en su boca y monedas en sus ojos. La familia más cercana al difunto debe pasar 3 días a su lado, donde comerán y dormirán a un lado del ataúd. Al llegar al cementerio, deben escoger un monumento que asegurará que el difunto estará conforme con sus rituales y que su espíritu no molestará a la familia. Después del entierro, durante los siguientes 3 días, se debe visitar la tumba y llorar todas las mañanas. Este ritual de llorar todas las mañanas se debe continuar haciendo durante los siguientes 3 años, pero ya sin la necesidad de visitar la tumba. Todo esto se hace para que el recuerdo del fallecido siga vivo entre la familia. Como pudimos observar en Corea, el que se encarga de hacer todos estos ritos funerarios es el hijo o el nieto mayor. En cambio, en México, quien se encarga de hacer todo esto es el familiar más cercano o el que convivió más tiempo con él.
nos damos cuenta que en este continente están muy marcadas las jerarquías. Quizás sea por eso que es tan respetado el sistema de justicia penal en Corea. Tal vez también se deba a que el peso que se depositó en la educación o los valores morales que se transmiten de generación en generación y el respeto que se le tiene a los padres es lo que da un mejor funcionamiento dentro de la sociedad asiática. Pero entonces, ¿por qué en nuestro país existe un alto índice de crímenes y conductas antisociales? ¿Será que porque no hay un respeto hacia los padres o porque no se respeta la autoridad o no hay valores morales que se transmiten de generación en generación? Hay que comenzar por entender qué es una conducta antisocial. Entendemos entonces que la conducta antisocial es aquella conducta que infringe normas, leyes y o derechos de otras personas. Estas leyes y normas son impuestas por la misma sociedad en base en sus costumbres y tradiciones, es decir, en su cultura. Este tipo de conducta puede comenzar a manifestarse desde muy temprana edad. Aquí es donde entra la importancia del núcleo familiar. Ese núcleo familiar que no surge solo de la noche a la mañana, sino que es la conjunción de dos culturas, la crianza que tuvo la mamá y la crianza que tuvo papá. El cómo aprendían a solucionar sus problemas, si lo hacían solos, lo hacían en ayuda de sus padres o incluían otros miembros de la familia. Cómo eran tratados por sus padres y por otros miembros de la familia. Si mamá o papá estaban presentes en todo momento o cuando más lo necesitaban o alguno de los dos ya no estaba presente. Y cómo funcionaba la familia. Si esta familia estaba basada en el patriarcado o si ambos eran responsables de todas las necesidades del hogar. Si solo estaba presente un padre, ya sea mamá o papá. Si era una familia adoptiva o una familia extensa, donde podemos ver que se ve involucrado los abuelos, los tíos, los primos. Hablamos entonces de que el factor principal que origina una conducta antisocial es la crianza. En palabras de la doctora López, si un infante es maltratado física y psicológicamente, si un niño presenta 4 de los componentes de la personalidad criminal, los cuales son el egocentrismo, la agresividad, la labilidad emocional y la indiferencia afectiva, estos elementos pueden identificarse a partir de los 4 años de edad y muy probablemente a un futuro tendrán problemas de conducta conforme se vayan desarrollando. Es decir, si el medio donde crece la persona se propicia para desarrollar esta conducta antisocial. Aunque estos dos factores son los principales en el moldeamiento de la conducta, también podemos encontrar en el texto de genética de la conducta realizado por Pluming, de Fries, McLeod y McCoffin, donde nos hacen mención de estudios realizados a gemelos. Gemelos genéticamente iguales, dicigotos y mellizos. En este estudio se demuestra que es posible la heredabilidad de ciertos rasgos de la personalidad, como por ejemplo la toma de riesgos, el uso y abuso de drogas. Ahora que conocemos que existe también un factor genético, el cual se ve involucrado en el comportamiento, ¿cómo es que debe participar el psicólogo en este tipo de conductas? En nuestro país, el psicólogo trabaja en apoyo de un equipo multidisciplinario.
todo esto para hacer una intervención. Por ejemplo, pongamos a un adolescente que cae en este tipo de conducta antisocial. Si llega a cometer un delito, los policías lo detienen y es llevado al Ministerio Público, el cual le otorgará un abogado y la compañía de un psicólogo. Ellos acompañarán al menor en su proceso, donde será llevado a un centro de internamiento especial para adolescentes. En esos centros, la mayor importancia es que el adolescente pueda reintegrarse lo más pronto posible a su núcleo familiar. Como sabemos, este trabajo debe de ser multidisciplinario y la intervención del psicólogo se ve apoyada en otras disciplinas, principalmente en los trabajadores sociales. Ellos se van a encargar de ese primer contacto con el adolescente y su familia, realizando las entrevistas necesarias para conocer la dinámica familiar, conocer el medio social donde se ha estado desarrollando este adolescente a lo largo de su vida y qué factores de riesgos se han llegado a presentar en su localidad, los cuales puede que lo hayan orillado a cometer actos antisociales. El psicólogo, de forma similar, a través de la entrevista, se encargará de recolectar toda la información personal que el adolescente esté dispuesto a proporcionar, ya que, como sabemos, la adolescencia es esa etapa de la vida donde la rebeldía y la incomprensión son los protagonistas en la personalidad. Es por eso que en muchas ocasiones es difícil para los padres y maestros notar si las alteraciones de la conducta son parte de la adolescencia o se deben ya a un trastorno más severo. Como mencionamos, el personal de la salud mental debe entrevistar a los padres de familia y a la familia más cercana al joven, conocer y analizar qué costumbres y tradiciones tienen y si es que ellos las tienen, cómo es la dinámica familiar, quién encabeza la familia, quiénes proveen, cómo es su situación económica, el lugar que ocupan dentro de la familia, quién se ha encargado de la educación y de la crianza de los niños. También conocer cómo la persona o personas encargadas de esta crianza fueron educadas y criadas para reconocer si existe un patrón de conducta y romper con esa línea. Las conductas antisociales no son más que en su mayoría una repetición de las mismas, gracias a las condiciones sociales que favorecen el desarrollo de estas. Respaldando lo dicho, gracias al estudio de Cruz, Montiel y Aldana, en su estudio del análisis de las conductas consideradas como parte del trastorno de personalidad antisocial, en una mirada desde la perspectiva de la teoría Gestalt. Es bien sabido, y aunque a veces no se quiere ver, que el criminal no nace, sino se hace, gracias a la intervención de todos estos factores que desencadenan conductas, pensamientos y sentimientos de inferioridad, de abuso y de violencia. Si nos metemos en una situación un poco mediática, nos podemos encontrar a varias personas de estatus privilegiados intentando demostrar que el pobre es pobre porque quiere. Sin embargo, se han dado cuenta que al encontrarse en una situación de bajas oportunidades, las buenas ideas no son tomadas en cuenta, si no existen oportunidades que las potencialicen. La falta de estas frena la superación personal y económica de las personas. Y a pesar de que muchos dicen que la educación es clave para salir de esta situación, las personas se ven enfrentadas ante un gigante mundo de decepciones, por falta de empleos, por no estar bien acomodados dentro de la sociedad, por falta de recursos para seguir estudiando y, más importante, por falta del apoyo del núcleo familiar para salir adelante y mantener una estabilidad en todos los ámbitos de la vida y, de cierta forma, disminuir las conductas antisociales.